para luego voltear hacia su compañera y decir, ella también vio aquella sombra. Ya hace bastante tiempo de esta historia. Por aquella época yo aún era estudiante y para yo poder titularme era necesario cumplir con algo llamado prácticas profesionales, que como su nombre lo dice es poner en práctica lo que se nos enseña en la universidad. Vivo cerca de una zona muy concurrida en donde hay varias escuelas, por lo que no me fue nada difícil decidir estar en un jardín de niños del cual yo pasaba seguido, ya que me quedaba de camino a casa. Este lugar es tan antiguo e incluso personas más grandes que yo estuvieron ahí durante su niñez. Recuerdo uno de los primeros días que estuve en aquel lugar. Lo que vi al ingresar fue que contaba con dormitorios y comedores, ya que cumplía con dos objetivos. El primero es que se trataba de una estancia y la segunda es que también cumplía como guardería. Fue un viernes por la mañana cuando mi grupo salió a clase de educación física y yo tranquilamente los observaba por la ventana cerca de una zona adecuada como un hospital. De la nada, sentí un escalofrío que recorrió toda mi espalda, pero más aún me sentía observada. Recuerdo que me quedé por un momento petrificada, luego volteé despavorida hacia el lugar en donde se podía observar aquella sombra. Esta era muy alta al punto de que se extendía en parte de esta habitación, pero no alcanzaba a llegar hasta la ventana. En ese momento no sentía miedo alguno, pero sí me quedé intrigada por lo sucedido. Horas más tarde de haber terminado la clase, le comenté esta situación a dos maestras que eran de mi confianza. Al escuchar mi historia, una se quedó observando con una cara de misterio, para luego voltear hacia su compañera y decir, ella también vio aquella sombra. Nos sentamos cerca del pizarrón, acercamos los pupitres para platicar de lo sucedido, ya que yo no era la única que había pasado por este hecho. Era tan recurrente este tipo de situaciones al punto de que ya se había convertido en algo muy normal de este lugar. La maestra llegó a comentar que algunos de los profesores han llegado a ver rostros, cabello a la par de ropa muy colorida, pero siempre se puede distinguir el color de sus ropas, pero de esta sombra jamás. La recuerdo también que incluso puedo describirlo como una enorme mancha muy pero muy oscura. Al paso de los días me di cuenta que más personas que ya tienen bastante tiempo trabajando en este lugar argumentan que en muchas de las ocasiones cuando ya todos los niños se van a dormir, sucede que a veces se despierta uno del grupo para decir, maestra, el niño me está molestando, se la pasa empujándome y no me deja dormir. Desde la separación de mis padres, yo tomé la decisión de ir a vivir con mi mamá, y una de nuestras tradiciones era el partir la rosca de Reyes cada año, algo que yo solía disfrutar bastante ya que nos desvelábamos un poco y platicábamos todos en familia. Aquel día mi mamá no pudo estar con nosotros, situación que me hizo sentir mal, lo admito. Recuerdo que aquel día me fui a dormir muy temprano y al día siguiente vi a mi mamá llegar antes de que saliera el sol. Resulta que había tenido una jornada muy larga y se tuvo que quedar a cubrir un turno, algo que a veces uno como niño no comprende, y ese día me enojé bastante con ella. No le dirigí la palabra a mi mamá, dejé que mi expresión en el rostro hablase por sí misma. Luego pasé a la habitación de mi mamá para alistarme e irme a la secundaria. Regularmente siempre lo hacía en el dormitorio de mamá, ya que ella tenía un espejo muy grande en su tocador. Estaba tan enojado con ella y me puse a llorar, a lo que de repente escuché una voz muy aguda como de una niña pequeña diciendo, tranquilo, no llores, todo saldrá bien. Volteé inmediatamente hacia donde había escuchado aquella voz y la vi a ella, una muñeca de porcelana, con aquellos ojos vidriosos, su cabello castaño y un vestido claro. Me impresioné tanto al punto de dar involuntariamente un manotazo y tiré a aquella muñeca que estaba enfrente de mí. Inmediatamente salí corriendo de la habitación de mi mamá para contarle lo sucedido. Luego ella entró al cuarto, recogió la muñeca, se le quedó observando por un momento a aquel rostro frío y tranquilo, y al día siguiente le pidió a mi hermana, quien era la dueña, que pasara por su juguete y que si no pasaba por él lo tiraría, ya que no lo quería en nuestra casa. Desconozco qué fue lo que se le hizo a aquella muñeca, pero estoy tranquilo de que jamás la volví a ver.
Confieso de que le guardo cierto respeto a estos juguetes, pero créanme que no es algo que me gustaría tener dentro de mi casa. Tengo bastante tiempo de estar trabajando en esta empresa. Inclusive he sido partícipe de los cambios que se han realizado hasta llegar al lugar en donde actualmente nos encontramos. La estancia es un lugar de 2 pisos. En la parte de abajo se utiliza de recepción, sala de juntas y de cocina. En cuanto a la zona de arriba, es donde nos ocupamos del área de finanzas y contabilidad. Todos tenemos nuestro lugar. El mío se encuentra cerca de un pasillo que da hacia las escaleras. Recuerdo muy bien que aquel día llegué temprano, comencé a trabajar mientras tomaba un café. Estaba tan centrado en lo que hacía y hasta ese momento todo iba muy bien, pero en cuestión de unos minutos el ambiente cambió. Comencé a escuchar algo como esto, muy parecido a ruidos de personas mientras caminan, pero no le tomé importancia. Lo que sí me sacó de mi zona fue que de repente sentí una vibra pesada y volteé inmediatamente hacia las escaleras, pero no vi absolutamente nada. Lo siguiente que escuché fue que alguien abría la puerta, pero no tenía sentido ya que ésta se encontraba con un pasador. En ese momento fue cuando me alteré, y no tanto por pensar en algo paranormal, sino más bien el mal pensar que probablemente alguien se había metido a la oficina. Me apresuré a tomar un pequeño cuchillo que yo tenía en mi cajón y grité: ¿quién anda ahí? Recuerdo que volví a escuchar aquellos pasos, pero más rápido. Armado de valor y con miedo, corrí hacia las escaleras pisando uno a uno hasta la zona de abajo, para luego detenerme en el rabillo de la pared y ver cómo se cerraba la puerta de la cocina, misma que tenía una pequeña ventana en donde se podía observar adentro. Aún estaba algo oscuro, pero sí alcancé a distinguir algo muy parecido a una figura de una persona que estaba de espaldas. Sentí un temblor en mis piernas y un frío en mis manos. Sin pensarlo, abrí de golpe la puerta y caminé hacia el lavaplatos. Mi sorpresa fue que no encontré a nadie. Siempre me he considerado de aquellas personas a las cuales no les sucede este tipo de hechos paranormales ni cosas parecidas. Luego de lo sucedido, esto se ha convertido en algo que les he compartido a todos mis compañeros, y me sorprende el no ser el único que ha pasado por cosas parecidas. Algunos compañeros han escuchado el sonido del teclado, otras comentan que se escucha que se mueven algunos escritorios a la par del sonido de hojas de papel. Mi jefe recientemente vio a alguien de pie en mi lugar, no obstante que yo estaba fuera de la oficina. Y un caso particular, el de escuchar una voz extraña dentro de una habitación. Esta historia me sucedió cuando yo apenas era un adolescente. Recuerdo muy bien que la casa de mi primo era un lugar muy grande, sobre todo el patio. Se trataba de aquellas casas construidas a la antigua, las cuales eran divididas por un patio enorme que iba a la par de cada una de las habitaciones de la casa, y al fondo se encontraba también un patio muy extenso en donde estaba un árbol de limones. Era muy usual de nosotros el armar las casas de campamento, quedarnos ahí a platicar, a cenar, a contarnos historias. Ese día me acuerdo que nos empezaron a mover la tienda de una manera muy extraña, para lo cual inmediatamente nos salimos de la tienda de campaña para ver de qué se trataba. Nuestra sorpresa fue que no encontramos a nadie. Luego de esto volvimos a entrar un poquito temerosos a la tienda de campaña, y pasado un tiempo volvió a suceder lo mismo. Esto ocurrió 3 veces seguidas. Luego de la última inmediatamente salimos corriendo, y al observar en la parte alta de la casa que daba hacia la casa del vecino vimos
una sombra, una persona alta asomándose y gritando, y esto nos causó mucho miedo y pavor al punto de que tomamos nuestras cosas y salimos corriendo para quedarnos dormidos dentro de la habitación de mi primo. Al día siguiente, ya más calmados, nos dimos cuenta que la tienda de campaña tenía unos arañones y en una sección estaba rota como si alguien lo hubiese atravesado con un cuchillo. Hasta la fecha del día de hoy, cada vez que contamos lo sucedido, no hemos encontrado explicación alguna. Muchas gracias a todas y cada una de las personas que se tomaron el tiempo de compartirme estas historias, en especial a Alexa y a Oscar, que son muy buenos amigos y también suscriptores de este canal, y a otras personas que por privacidad no voy a mencionar, y sobre todo otras historias que me compartieron que pienso subirlas en otro video aquí en el canal. Y si tú tienes alguna historia o algún hecho paranormal, no dudes en compartirlo. Quieres que sea privado, se respeta completamente tu privacidad. Si te da un poquito de flojera escribirlo, es válido, también lo puedes enviar vía audio y yo lo transcribo y lo digo y lo narro con mis propias palabras. Espero y les haya gustado a todos este tipo de historias. La verdad es que a mí me gusta mucho narrarlas, y sin más me despido. Yo soy Descartes y los veo en un siguiente capítulo o episodio, o como lo quieran llamar. Hasta pronto.